Bueno, buenos días a todos, gracias, a los que no he podido saludar, aquí un fraternal abrazo desde la distancia. Me alegra mucho tenerlos aquí. Sabemos que es una gracia del Señor, una misericordia el que nos haya concedido el poder estar en este lugar para exponernos a su palabra, para que nos hable. Qué precioso es saber que Dios vive y que aún Él nos habla por medio de su palabra. Y nosotros venimos aquí por fe esperando que el Señor traiga a nuestra vida una revelación a través de su palabra, una exhortación, una palabra de ánimo, alguna consolación. Es nuestro deseo. Y Él como Padre bueno y amoroso, al saber cuál es nuestra voluntad, nos lo concede. En Cristo Jesús, todas nuestras peticiones son sí y amén. Vamos a leer de nuevo el texto que nuestro hermano Emanuel citó, Romanos 11:36. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Estamos en este lugar para alabar a nuestro Dios, para exaltar su nombre. Primera de Pedro 2:6 dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Él para nosotros ciertamente es precioso. ¿A qué lo pudiéramos comparar o a qué sería semejante? Digno es Él de recibir toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. No hay ninguno como Él. Y como también dice en otro lugar, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Salmos 148, 13. Para esto hemos sido creados, mis hermanos. Hemos sido creados y escogidos. Si estamos aquí hoy, es porque el Señor nos ha llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El ser humano, principalmente, y como fin último, así como lo leíamos en el título, ha sido creado para su gloria, para exaltar su nombre, para proclamar sus virtudes, sus excelencias, y para que a través de nuestras vidas podamos mostrarlo. Dios, a nosotros, quienes nos ha escogido, nos ha constituido su pueblo santo, nos ha constituido sacerdotes, con un propósito claro. El propósito es exaltar sus excelencias, dar a conocer quién es Él, mostrar lo que ha hecho, pues nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y les quiero hacer una pregunta, y la pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Exaltamos al Señor? ¿Cumplimos aquello para lo cual nosotros hemos sido creados principalmente? Y los llevo a preguntarse en esto de manera que se lo cuestionen en verdad. ¿Por qué? Filipenses 2:21 dice, escribiéndole Pablo a Timoteo, Filipenses 2:21, escribiéndole Pablo a los filipenses, hablando de Timoteo, les dice, porque todos buscan lo suyo propio. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pablo miraba a su alrededor y buscaba a quién pudiera enviar como misionero para que fuera a los filipenses y les hablara de lo que estaba pasando y de la obra de Cristo. Él miraba a su alrededor y decía, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y gracias a Dios por un Timoteo, porque allí estaba él puesto por el Señor para ir y cumplir con el llamado que el Señor le había encomendado. Pero nosotros siendo muchos, ¿estaremos dentro de los pocos? Hagámonos esa pregunta, mis hermanos, y a través de esa enseñanza que vendremos haciendo,
que les vendré impartiendo, nos estaremos preguntando, ¿realmente estamos exaltando a Dios? ¿Estamos dando en el blanco? El blanco es la gloria de Dios. Qué corta es nuestra vida. En esta semana, específicamente, el Señor me ha llevado a pensar en cuán corta es nuestra vida. Han pasado varias situaciones. Lo que pasó con Maduro, ¿quién sabe aquí qué pasó con Maduro? Me ponía también a pensar, por ahí escuché en las noticias que Jason Jiménez murió, yo creo que muchos aquí ustedes saben. Me ponía a pensar también lo que estaba pasando nuestra hermana Gracielita, ya ahorita allí hospitalizada. Y el esposo de Nancy DeMoss también falleció, ¿no? Y me ponía a pensar en todas estas cosas esta semana y concluía de verdad que corta es la vida. Y viendo un estado de mi hermano Anderson, me ponía a pensar que de verdad le debemos pedir a Dios que nos enseñe a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Qué triste sería que al final de nuestra vida, que es tan corta, seamos hallados como aquellos que yacen en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, sin rumbo, expuestos al vaivén de las olas, vulnerables a los peligros de una vida inestable y pasajera. Qué triste sería, mis hermanos, que al final de nuestros días estuviésemos lejos, perdidos, para lo cual Dios nos ha creado. Dios nos ha creado con un propósito y es darle gloria a su nombre. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Al final de ella, ¿qué tan lejos estaremos de la meta o qué tan cerca? Qué triste sería llegar al final del camino y descubrir que hemos estado errando al blanco, es decir, pecando al vivir para nosotros mismos, para nuestros propios deseos, concupiscencias, satisfacciones, no apuntando a donde debemos apuntar, dar la gloria a Dios. Ese es el propósito del ser humano. Dios mismo lo declara en Isaías 43:7. Él dice, todos los llamados de mi nombre, todos, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Mis hermanos, hoy Dios nos hace un llamado y que no ignoremos que tendremos un final y hoy tenemos la oportunidad de volver el corazón a alinearlo con el propósito eterno de Dios. Hoy el Señor nos recuerda cuál es nuestra meta. Nos llama a que vivamos de ahora en adelante para lo cual hemos sido creados. Y hoy en esta enseñanza yo no pretendo explicar muchos conceptos. Estuve tentado a explicar aquí a través del griego qué es la exaltación, pues tenemos, gracias a Dios, hoy muchas herramientas, mucha información, muchas cosas que podemos buscar, pero no quiero andar en estos detalles hoy, ni desarrollar todas las razones de lo que abordaremos. Mi propósito hoy es hablar a tu conciencia, a que te cuestiones, a que medites, a que examines tu corazón. Ese es mi propósito. Quiero llevarles a entender que en el dar gloria a Dios y en exaltarlo a Él, no solo está su gloria, sino que también está nuestro bien. En darle la gloria a Dios está nuestro bien, como dice el Salmo 73:28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Este es el Salmo de Asaf, viendo cómo los malos se enriquecen, cómo los impíos crecen, pero luego dice, en mí el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, no en las cosas de este mundo, en las riquezas, en lo que se ve,
en lo que el mundo estima. No, he puesto en Jehová mi esperanza para contar todas sus obras. Habiendo puesto la mirada ahora en las cosas de Dios, la aparta de las cosas de este mundo y ahora sí puede contar sus obras. Me gusta mucho una frase de Agustín de Hipona. Él dice así: en su obra más famosa, Confesiones, en el primer capítulo, nos hiciste para ti, le dice a Dios, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Dios, nos hiciste para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. En Dios está nuestro bien. Un corazón que no vive para la gloria de Dios, sino que está apartado de ella, siempre estará inquieto, aunque lo tenga todo. Puede tener fama, dinero, salud, familia, cuantas cosas pudiéramos imaginar, pero si en el hombre no está Dios, siempre su corazón estará inquieto. Y varios ejemplos tenemos, mis hermanos, de personas que no tienen a Dios en su corazón, pero que a pesar de tenerlo todo, su corazón sigue inquieto. Entonces, si nuestro fin último es exaltar a Dios, ¿qué es exaltar a Dios? Llevémoslo a lo práctico. Escuchando una predicación del misionero Paul Washer, yo sé que ustedes lo conocen, y si no, los invito a que lo conozcan. Ha ministrado de gran forma mi vida y sé que la de muchos aquí. Y escuchando una predicación de él, una enseñanza, él dijo: una vez, después de una enseñanza, un joven se le acercó, animado, claro, después de una exhortación y un llamado al arrepentimiento. Se le acercó el joven y le dijo: Paul Washer, Dios es todo lo que necesito. Dios es todo lo que necesito. Pero me llama la atención cómo él le responde. Y le dijo: joven, Dios es todo lo que tenemos. No tenemos más. No es incluso todo lo que necesito, es que no tenemos más. Fuera de Dios no tenemos nada. Y me gusta mucho un estado que tiene el pastor, él también lo ha hablado, que dice que Cristo más nada, ¿cómo es? No me acuerdo. Cristo, ¿cómo es? Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Sin Cristo no tenemos nada, mis hermanos. Por eso me gusta mucho la respuesta que le dio el pastor Paul Washer a este joven para que se cuestionara. Entonces, exaltar a Dios es vivir de tal manera que Dios se ha visto como supremo, como valioso, como digno por encima de todo. Es ponerlo en el lugar más alto en nuestra vida. Es afirmar que Él es nuestro bien supremo. Como dice el Salmo 16:2. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Salmo 16. Y el resultado de poner a Dios por encima, de exaltarle, de dignificarle, conlleva a su gloria. Es darle el honor a Él, que Dios sea reconocido y honrado, no solo por nosotros, sino por aquellos que nos ven. Nosotros somos testimonios vivos para la gloria de Dios. Cuando Dios ocupa el lugar más alto en nuestra vida, estamos dando a Él la gloria, el honor, viviendo de tal forma que reflejemos su valor y su supremacía. Esto Pablo lo entendió. Vamos a traer un ejemplo del apóstol. Él dice, Filipenses 3, del 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo
y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Quién era Pablo? Pablo era un hombre de renombre. Era un hombre prodigioso, excelentísimo y elocuente, fariseo de fariseos, conocedor de la ley, famoso entre quienes él estaba. Pero dice, nada de esto me sirve a mí ni me justifica ante Dios. Por eso lo he tomado como pérdida y como basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Pablo lo entendió. Pablo está diciendo en esencia, exaltar a Cristo significa dejar de exaltarme a mí mismo. Él en otros pasajes dice, no iré a vosotros con palabras de humana sabiduría, sino que hablaré a ustedes las palabras de Cristo, de Dios. Cuando Pablo llama basura a sus méritos, Cristo es exaltado como supremo. Y Pablo quiere mostrarnos a través de la vida de los corintios también cómo estamos viviendo nuestro cristianismo realmente. Porque en la teoría pudiera sonar sencillo, pudiera sonar algo listo. Pongamos a Dios como primer lugar, exaltémoslo, pero cómo lo estoy viviendo en mi día a día. Y es aquí que quiero traer a colación el contraste que hace Pablo entre la verdadera vida cristiana a una vida que estaban viviendo los corintios. Pudiéramos llamarle mundana, engañada, vana. Algo estaba ocurriendo en 1 Corintios 4, versículos del 7 al 10. Allí se nos presenta un claro escenario en el que los corintios medían mal lo que significaba ser un verdadero cristiano. Ellos creían estar plenos, que ya no necesitaban más, pues dones, lenguas, riqueza, porque tenían poder económico. Se sentían satisfechos y en nombre de Cristo decían estar completos, pero habían olvidado que seguían a un Cristo crucificado, no a un Cristo que les había dicho, deleítense, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Se les había olvidado esta pequeña enseñanza. Creían que ya habían alcanzado plenitud espiritual. Ah, no, yo asisto a una iglesia reformada, conozco el calvinismo, conozco X o Y cosas. Creían que ya habían alcanzado plenitud espiritual. Ellos se veían arriba y por alguna razón los apóstoles estaban abajo. Ustedes son honorables y nosotros los apóstoles estamos siendo despreciados. ¿Por qué? Ustedes se sienten satisfechos y saciados y nosotros padecemos hambre y necesidad. Qué curioso, ¿no? Los cristianos corintios, plenos y completos, los apóstoles débiles y necesitados. Los apóstoles eran tenidos por insensatos por amor de Cristo, pero ellos eran vistos como prudentes en Cristo. Eran tenidos por sabios según categorías humanas. Los miraban con otros ojos a como veían a los apóstoles. Los apóstoles se gloriaban en sus debilidades y los corintios se gloriaban en sus fortalezas. Los corintios eran honorables y los apóstoles despreciados. El apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 11 de este mismo capítulo 4, 1 Corintios 4. Dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, lo peor y el desecho de todos. ¿Cuánta ayuda nos es para nosotros ver ese suceso al cual nosotros como iglesia no estamos exentos? Porque en nombre de Cristo nos podemos hallar en plenitud y completos cuando realmente
estamos necesitados, avergonzados. Podemos estar creyendo que no tenemos nada por qué luchar, que estamos bien. Pero Pablo dice con ironía en el versículo 8, ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, dice después. Pero él no les creía, no estaban ni saciados ni eran ricos. Él presenta este contraste para que se cuestionen y vivan una vida realmente cristiana. Y después de todo esto, que Pablo les dice, que no se los dice para avergonzarlos, así como también les digo, no es para vergüenza, sino para llevarlos y animarlos a vivir una vida consagrada al Señor. Pablo les hace un llamado en el versículo 16 y les dice, por tanto os ruego que me imitéis. Imíteme a mí. Ya les mostré el contraste de lo que es vivir una vida en engaño. ¿Sí? Ahora imítenme a mí, que también ya lo acabamos de leer, lo que sufrían los apóstoles. Mis hermanos, el apóstol es digno de imitar, así como él imitaba a Cristo. Llevemos en nuestros cuerpos la marca de Cristo, así como Pablo también la cargaba. Suframos por causa de su nombre y que el Señor sea exaltado en nosotros, no siendo como los corintios, quienes vivían engañados, pensando que no tenían necesidad de nada, teniendo por mayor estima las cosas de este mundo. No, seamos como Pablo, que estimó todo por basura y pérdida, para que Cristo fuese magnificado en su cuerpo, ya sea para muerte o para vida. Él desechó todo para que Cristo fuese magnificado en su cuerpo. Filipenses 1:20. Y pensando en todo esto, mis hermanos, me llevó a recordar un episodio acontecido en la universidad, algo práctico. Y me acordé de esto y quise incluirlo para que ustedes conozcan parte pues de esto que me ocurrió a mí. Yo recuerdo que era mi primer día en la universidad y pues como también, gracias al Señor, yo ya había estado en esta iglesia, había estado formado, pero pues me hacía mucha falta el exponerme al mundo. Bueno, ahora sí, ya tengo la teoría, los pastores me han enseñado, he leído mi palabra, pero ahora sí, voy para el mundo, la universidad. Estaba yo ahí sentado y yo no sé, uno se siente como amateur, podría decirlo así, como principiante, pero a la vez muy fogoso con las cosas del Señor. Entonces pensaba, bueno, ahora sí, a predicar de Cristo, a hablar del Señor. Entonces yo estaba ahí sentado y el profesor hablando y yo, bueno, ¿en qué momento voy a predicar a Cristo? Y estaba yo pensando en eso, pero siente uno pues temor. Pero pues el Señor nos ha llamado a esto, predicar el Evangelio. Cuando Él nos estaba preguntando, la lectura de los libros es muy importante leer, porque eso nos ayuda a, bueno, a estimular nuestra mente. Cuando de repente vio que yo estaba así como mirando hacia el frente, no lo estaba mirando él, y me pegó en la mesa, ¿usted qué lee? Y yo quedé como así, y pues yo estaba meditando en las cosas del Señor. Y a lo primero que yo le respondí, sin pensarlo, yo dije, la Biblia. Y me miró así. Ah, ¿usted es cristiano? Y yo, sí, sí, señor. Y yo recuerdo que desde ahí ese profesor no era el mismo conmigo. Me miraba diferente. Recuerdo que nos puso una tarea de un libro que yo me había leído como 3 veces. Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. No sé si alguno se lo haya leído. Yo me lo había leído como 3 veces y él nos hizo una tarea de eso. Y a todo le respondí lo que era. Yo estaba seguro que eso era. Y me puso 2.5. Me puso 2.5 y yo, venga, profesor, pero ¿cómo va a poner 2.5? Ah, que no, que si quiere. Bueno, y comenzó a alegarme ahí. Y yo conmigo me tenía rayado. Pero los que le celebraban sus chistes de doble sentido y sus cosas, a ellos sí con la buena. E incluso unos le dieron cosas que, pues, mediocres y les puso más alta nota que la mía. Y yo digo, entonces me ponía a pensar en esto y me gané el rechazo de ese profesor.
Y me pasó con otro, pero bueno, este sí fue indiferente y demás, no pasó a mayores. Pero sea que por indiferencia o por detractores o para que al final ellos crean, a la final Dios se lleva la gloria. Sean que nos rechacen y nos menosprecien, o sea que sean indiferentes con nosotros o que a la final crean, Dios se lleva la gloria. Por eso dice Primera de Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles encarcelados los azotaron, salieron de allí gozosos porque habían sido tenidos por dignos de sufrir por causa del nombre? Y habiendo hablado, mis hermanos, de el propósito como seres humanos y de qué es la exaltación, si es nuestro propósito, tocaremos 5 puntos acerca de la exaltación y cómo podemos exaltar a Dios. El primero es exaltación a Dios en la humillación. En la humillación nosotros exaltamos a Dios. El segundo, exaltación a Dios en el sufrimiento. El tercero, exaltación a Dios en las injusticias. El cuarto, Cristo como ejemplo supremo de exaltación a Dios. Y el quinto, exaltación a Jesús. Exaltación de Jesús, perdón. Exaltación a Dios en la humillación. Mis hermanos, no se puede exaltar a Dios sin humillarse a uno mismo. No se puede. Humillarse a Dios es reconocer cuál es nuestra condición. Debemos reconocerla y humillarnos a nosotros mismos. Delante del Señor, ¿qué somos? Somos criaturas. Somos polvo. Estamos sujetos a debilidad. Y si hoy por hoy somos algo, es por su gracia, es por su amor, es por su misericordia. Dios quiere que nosotros entendamos esto, que no nos creamos ser algo, porque el que cree ser algo siendo nada, a sí mismo se engaña. Dios nos manda a humillarnos. En Isaías 44, cuando profetiza acerca de la venida de Juan el Bautista y la preparación del camino del Mesías, Isaías 44 dice: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y quiero hacer énfasis cuando dice bájese todo monte y collado. ¿Qué significa esto? Al altivo, al autosuficiente, al que se cree seguro en sí mismo, le manda a humillarse. Bájese todo monte y collado. A lo que Pedro también dice en Primera de Pedro 5:6. Humillaos, Dios nos manda, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios es confiar en el poder del Señor y reconocer que sin Él nada podemos hacer. Es reconocer que nuestra fuerza proviene de Él y que en nuestra debilidad Él se fortalece. Y me gusta mucho el ejemplo de María. María, una mujer piadosa, una mujer de la cual el Señor tuvo gracia, y ella pronuncia la siguiente frase: he aquí la sierva del Señor. Muchos hoy adoran a María y la tienen en alta estima, y bueno, ella es digna de imitar, porque nos ha dejado un buen ejemplo de piedad. Pero esa misma mujer que hoy en día es enaltecida y es engrandecida, y que nosotros también, no engrandecerla o adorarla, pero sí ejemplificar, esa misma mujer dice: he aquí la sierva del Señor, la servidora, la sirviente, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.
Lucas 1:38. Y en el versículo 48 de este mismo primer capítulo dice, entonces María dijo, no, 48 dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Qué hacía María? Se humillaba, pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Ella se humilló reconociendo su bajeza. Humillarse bajo la poderosa mano de Dios implica aceptar su soberanía en nuestras vidas. Pero ¿por qué Dios? Esto debería ser así. Yo no necesito esto. Dios, sería mejor si lo hicieras así. Humillarse es aceptar su soberanía en nuestras vidas y actuar con humildad hacia Dios y hacia nuestros hermanos y hermanos en el cuerpo de Cristo. Humillarnos a Dios también es humillarnos a nuestros hermanos. Hay una frase que dice, de rodillas solo ante Dios, de rodillas ante Dios hasta a los hombres duro, algo así. Pero pues, sí, a mí se me olvida. Yo aquí traigo ilustraciones pero bueno, espero me entiendan y ser de edificación para ustedes, a pesar de mi torpeza. Pero, ¿cómo es que es de rodillas solo ante los hombres, ante Dios y ante los hombres, pues duro o confrontación? Bueno, gracias, hermano. Pero entonces me llamaba la atención que esto lo hacían para dar a entender que ante los hombres pleito, que yo no me dejo de nadie, que yo no me dejo pisotear, que yo no me dejo humillar. Cuando Pablo nos dice que estimemos a los demás como a mayores que a nosotros mismos, humillarnos ante Dios es también humillarnos ante los hombres. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, Filipenses 2 del 3 al 4. Antes bien con humildad. Tú eres mayor que yo no soy mayor que tú, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Jesucristo se humilló. Él, siendo el supremo, el exaltado, vino y le lavó los pies a los apóstoles. Y que Pedro le dijo, Señor, pero ¿cómo tú me lavas los pies? Quedó sorprendido. Pero Pablo, a través del ejemplo de Cristo, nos dice, estimen cada uno a los demás como superiores, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, mis hermanos, aquí en nuestra comunión, en nuestra vida diaria, en nuestro compañerismo, cuando un hermano peque contra ti, primero piensa que ha ofendido al Señor. Porque si ha pecado contra ti, no te pongas tú en el primer lugar. Ha violentado mis derechos, me ha hecho sentir inferior. ¿Quién es él? Para que venga a humillarme, para que venga a pisotearme, para que venga a decirme eso que me está diciendo. No mire cada uno por lo suyo, sino que más bien pensemos en esta persona que ha pecado contra el Señor. Hermano, quiero hablar contigo principalmente porque en mi querer que vivamos una vida conforme a la voluntad del Señor, he visto que ha pasado esto. Diferente es a cuando, hermano, es que usted me ofendió, usted me lastimó, usted me hizo. Que restauremos al hermano sabiendo que lo que ha hecho es ofendido al Señor. Y así cuando vayamos, iremos como colaborador, no como juez o como superior, sino como ese ayudador. He visto falto en esto y la ofensa la has cometido a mí, pero no me la has cometido a mí, la has cometido a Dios. Así Pablo, cuando anima a la iglesia a que prediquen el evangelio, dice que cuando ellos predicaban no rechazaban, no lo rechazaban a ellos. ¿Estaban rechazando a quién? Estaban rechazando a Dios. Para humillarnos necesitamos conocer a Dios. ¿De dónde recibiremos la fortaleza para destruir nuestro orgullo espiritual, quebrantar nuestro duro corazón? Para humillarnos
del conocimiento del Señor, contemplándolo a Él, para llegar a decir como Isaías. Ustedes conocen este pasaje. Isaías 6:5. Entonces dije, al contemplar la gloria del Señor, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. El profeta, viendo la gloria del Señor, reconoció cuál era su condición delante de él y se humilló. Así que mis hermanos, para exaltar a Dios en la humillación, sumerjámonos en las Escrituras. Yo le ruego al Señor nos conceda ver los pecados que tenemos ocultos en nosotros. Aquellos que hemos normalizado, que seamos convencidos del pecado, que trabajemos para mortificarlo. Al contemplar su santidad y que esto nos lleve a humillarnos bajo su poderosa mano, bajo la poderosa mano del Señor. Segundo, exaltación a Dios en el sufrimiento. Desde Génesis capítulo 3, el mundo cayó y el sufrimiento se ha hecho algo parte de nuestra vida. Es algo normal el sufrimiento y no es algo que debiera sorprendernos. Es algo de lo cual podemos valernos para exaltar el nombre de nuestro Dios si este es el fin último del hombre. Vamos a sufrir, pero hay dos formas de hacerlo: o por causa del nombre de Cristo o por causa de nuestro pecado. Por uno o por lo otro, no hay mitad. Sufriremos por causa del nombre de Cristo o por nuestro pecado. La palabra nos enseña que vamos a sufrir. Entonces, hagámoslo en su nombre. Hagámoslo en el nombre de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 13. Primera de Pedro 4, 12 al 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dios nos llama a participar de sus padecimientos. En esta vida nos llama a compartir de sus sufrimientos, los mismos sufrimientos que padeció Cristo, habiéndose encarnado en humanidad. Por eso, segunda de Timoteo 2:3, le dice Pablo a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El Señor nos manda a sufrir por causa de su nombre. Y más adelante, segunda de Timoteo 2, del 8 al 9, le dice: acuérdate de Jesucristo, el mayor ejemplo de sufrimiento, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Porque palabra fiel es esta, continúa diciendo Pablo: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Atención a esto: si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, un obrero aprobado. Así que Pablo nos manda a poner la mirada en aquel que sufrió gran contradicción de pecadores, menospreciando el oprobio, pues puesta su mirada delante del gozo que tenía por delante. Dios nos llama a participar de las aflicciones que aún falta por cumplirse antes de nuestra glorificación. Somos embajadores en nombre de Cristo y el Señor nos llama a padecer por causa de su nombre. Y dice
Dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Se goza por las aflicciones, por el sufrimiento. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él sufría como un tipo de Cristo. Cuando Cristo sufrió en aquella cruz del Calvario, no terminó el sufrimiento del hombre. Ahí no acabó todo. Aún faltan que se cumplan en nosotros las aflicciones de Cristo. Mis hermanos, grande fue la transgresión que cometimos ante el Señor, y en su muerte todo consumado es. Pero hasta el final de los días, hasta su venida, nosotros seguimos representando lo que Cristo ya hizo. ¿Y cómo lo representamos? Padeciendo lo que Él padeció, sufriendo lo que Él sufrió, no en la misma magnitud, porque sabemos que el sufrimiento que Él tuvo, nadie podría soportarlo. Pero ejemplo nos ha dado, pues lo ha sufrido todo. Y ahora tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, porque ha sido también sujetado a debilidad. Y Dios nos quiere hacer partícipes de esta redención. Dios le plació hacer de su iglesia la herramienta para cumplir la redención suprema. Cielos, cielos nuevos, tierra nueva. Tú y yo somos misioneros. Y el Señor nos ha llamado en la gran comisión, id y predicad el evangelio. Mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. Nosotros hasta ahora trabajamos. Y en el sufrimiento podemos exaltar su nombre y que muchos más vayan a Él. Dios es exaltado en el sufrimiento cuando el creyente demuestra con su fe y obediencia que Dios vale más que el alivio, la comodidad o incluso la vida misma. Así lo hizo nuestro Señor Jesús. Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. A Dios también le exaltamos en el sufrimiento cuando seguimos confiando en Él, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones. El Salmo 56:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. La fe en medio del dolor proclama lo siguiente: Dios sigue siendo digno. Mi situación es esta, pero no se compara a la dignidad del Señor. Dios sigue siendo digno, aun cuando yo no entiendo. Exaltamos a Dios cuando obedecemos a pesar del costo. Exaltamos a Dios cuando le obedecemos a pesar del costo, a pesar del sufrimiento, porque estamos viendo exaltación a Dios en el sufrimiento. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo? Entró en su casa, ¿cierto? Y se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él no cogió, ahora firmaron el edicto, voy a cerrar la puerta y que nadie me vea. No, él siguió obedeciendo a pesar del costo que sabía que esto conllevaría. Pues él sabía que cualquiera que se viera orando a otro Dios sería muerto, sería echado al foso de los leones. Y así pasó, fue echado en el foso de los leones. Y sea para vida o para muerte, Dios se glorificó en la vida de Daniel. Y él mismo lo manifestó. Mi Señor tiene poder para sacarme de este pozo, si Él así lo quisiera. Pero si no, sigue siendo digno. Dios es exaltado en nuestro sufrimiento. Y cuando le obedecemos, a pesar del costo, a Dios le agrada esto. Y por último, exaltamos a Dios cuando le adoramos, en medio del sufrimiento. Dios es digno no solo cuando nos bendice, sino también cuando hiere, cuando nos prueba, cuando guarda silencio. Y Él sigue siendo digno de nuestra adoración. La adoración en el sufrimiento exalta a Dios,
porque muestra que nuestra fe no depende de las circunstancias. Nuestra fe no depende de nuestras circunstancias, sino de quién es Él. Por eso el Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, no solo cuando las cosas van bien, todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca. Job adoró después de perderlo todo. Pablo y Silas cantaban en la cárcel. Jesús glorificó a Dios estando en la angustia. Mis hermanos, hay otra frase de Agustín de Hipona que me gusta, que dice, Dios tuvo un solo hijo sin pecado. Tuvo un solo hijo sin pecado, pero no ha tenido ninguno sin dolor. Todos sus hijos han sufrido. Hagamos de este sufrimiento el camino para la gloria de Cristo. Permitamos que nuestro sufrimiento sea el camino por el cual Dios sea exaltado. 3. Exaltación a Dios en las injusticias. Ya lo vimos en la humillación, en el sufrimiento. Ahora veámoslo en las injusticias. Primera de Pedro 2, 19 al 20. Primera de Pedro 2, 19 al 20. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. ¿Qué gloria es? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dios es exaltado cuando soportamos las injusticias de este mundo, cuando somos tratados injustamente por causa de la justicia. El Señor nos llama a que padezcamos el agravio, el ser defraudados, no a cometerlo, porque se nos voltea. Iba a decir algo, pero de pronto suena raro. Nos ponemos en la otra posición. Y ya no somos lo que soportamos la ofensa y el agravio, sino que la cometemos. Dios nos manda que soportemos las injusticias y dice lo siguiente. Primera de Corintios 6, del 7 al 8. Así que, por cierto, es ya una falta que en vosotros tengáis pleitos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio. Vosotros defraudáis. Y esto a los hermanos. Mis hermanos, soportemos el agravio, soportemos el ser defraudados, las injusticias de este mundo. Y no seamos aquellos de los que la cometen, que por querer ser justificados y por esa sed insaciable de venganza, seamos quienes pagan mal por mal. Y es que es en este escenario donde el Espíritu Santo se hace visible. ¿Dónde más? ¿Dónde más podría el Espíritu Santo mostrar la paciencia si no es en aquello que nos exaspera? ¿Dónde más pudiéramos mostrar el amor sino en aquel que nos tienta a condicionárselo? Porque nos hace mal a nosotros y decimos, pero ¿por qué he de amarlo? ¿Dónde más, mis hermanos, pudiéramos mostrar la mansedumbre sino ante aquellos que nos abofetean con sus palabras, que nos hacen lo malo? ¿Dónde más pudiéramos mostrar esos frutos del Espíritu Santo? Este es el escenario visible. Los frutos del Espíritu Santo no se prueban en la comodidad, sino en la presión. Lo que el Espíritu produce en nosotros se manifiesta cuando la carne ya no puede sostenernos. ¿No les ha pasado? Que se encuentran en un punto donde se me sube por acá, pero le pido mucho al Señor que me ayude,
pero es en medio de ese sentimiento y de esta rebelión de la carne donde el Espíritu Santo dice, ven, dame lugar a mí, milita conforme al Espíritu, no conforme a los deseos de la carne. Es en este escenario donde el Espíritu se hace visible. Nadie sabe si un árbol es realmente bueno cuando todo va bien. Se sabe cuando hay sequía, viento y calor. Es decir, cuando pasan situaciones difíciles que se sabe que el árbol es bueno o malo. El fruto no aparece porque el clima sea favorable, sino porque el árbol está vivo. El árbol está vivo. Ha podido soportar todas estas situaciones y a la final ha dado su fruto. Y es que tenemos dos opciones, mis hermanos. Y se los pongo así para que no pensemos que hay otra alternativa. No, tenemos dos opciones cuando sufrimos injusticia. ¿Y cuáles son estas dos opciones? En relaciones rotas, cuando se presentan injusticias, desafíos y perdemos el control, se nos agotan los recursos humanos y la carne queda expuesta. La carne quiere salir a relucir. Y las dos opciones son reaccionar conforme a la carne o depender del Espíritu. ¿Cuál decides tú? Cuando se presentan las injusticias, ¿vas a reaccionar conforme a la carne o conforme al Espíritu? Segunda de Corintios 12:9 dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Tú eres impaciente, tú te airas con facilidad, te exasperas, quieres tomar las riendas por tus propias manos y justificarte con el poder de tu brazo. Pero Dios te dice, es ahí donde mi poder se perfecciona. Y es mi llamado hoy, mis hermanos, a que comencemos a depender más, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Que vayamos a Él en oración y le pidamos nos ayude a expresar su carácter. Imitadme a mí, que soy manso y humilde. Cuando respondemos con el fruto del Espíritu en medio de la dificultad, Dios es exaltado. Wow, yo pensé que me iba a gritar. Yo pensé que cuando lo rebasó así, se iba a salir y le iba a pegar. Yo pensé que se iba a vengar. Pero resulta que no. Algo hay de diferente en esa persona. Por eso dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es grande la responsabilidad, mis hermanos, porque por causa de nosotros el nombre de Cristo diariamente es blasfemado. Diariamente es blasfemado. Así que hagamos lo bueno y démosle espacio al Espíritu Santo para que obre en nuestros corazones y nuestro Padre que está en los cielos sea glorificado. Exaltémoslo en medio de las injusticias. Y sepamos, mis hermanos, que Él al final tiene cuidado de nosotros, que Él nos cuida. Y quiero ir al cuarto punto que dice Cristo como ejemplo supremo de exaltación a Dios. Dios definitivamente se exalta suprema y definitivamente en Cristo. Si hay alguien que haya exaltado a Dios de manera perfecta, fue Cristo. Cristo es el centro de toda exaltación genuina. Si queremos preguntarnos si nuestra vida está siendo una exaltación continua a nuestro Dios, miremos a Cristo, pero de verdad. Él exaltó a Dios de manera perfecta y completa, satisfizo todas sus demandas. Mateo 3:17 dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hemos visto que a Dios se le exalta en la humillación, en el sufrimiento y aún en medio de las injusticias. Pero ninguno de estos ejemplos
tendría sentido ni poder si no miráramos primero a Cristo, porque lo haríamos bajo nuestros propios razonamientos y seríamos como Pablo cuando puso el ejemplo que dijo que aunque entregara mi vida y mi cuerpo para que fuese quemado y no tengo amor, nada soy. Podemos hacer muchas cosas, pero si nuestra mirada no está puesta en Dios, quien es amor, en Cristo, que demostró su amor, esto no tendría sentido. Debemos mirar a Cristo. Él no solo nos enseñó el camino que debíamos seguir, Él lo caminó hasta el final. Él exaltó al Padre en la humillación. Por eso Pablo dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él tenía toda la gloria, pero no se aferró a ella. Se humilló voluntariamente, encarnándose, obedeciendo y yendo a la cruz. Eso hizo nuestro Señor Jesucristo en la exaltación a Dios, en la humillación. También exaltó al Padre en el sufrimiento. Cuando en Juan 12, 27 al 28 dice, ahora está turbada mi alma. Padre, glorifica tu nombre. Jesús no negó su dolor y no pide tampoco escapar del sufrimiento. Su oración no es líbrame, sino glorifícate. Exaltó a Dios en el sufrimiento. Glorifícate, Señor, en medio de mi padecimiento. ¿De qué manera yo pudiera, Señor, honrar tu nombre y dar algo para el reino de los cielos por causa de mi dolor? Señor, que no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya, porque si esto es para tu gloria, bien lo recibo, Señor amado. Porque como leíamos anteriormente, poner a Dios por encima de todo es ponerlo incluso por encima de nuestros padecimientos. El sufrimiento de Cristo se convirtió en el mayor acto de exaltación a Dios en la historia. Hebreos 12:2 dice, soportó el sufrimiento por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Hebreos 12:2. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y Cristo, mis hermanos, también exaltó a Dios en medio de la injusticia. Primera de Pedro 2, 22 al 23 dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Y qué le decían? Puras injusticias, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Exaltó a Dios en medio de la injusticia. El inocente tratado como culpable, el justo condenado por los injustos, el creador rechazado por su creación, humillado, escupido, abofeteado. ¿Y dijo algo? Y aún así no se defendió, no reclamó sus derechos, confió en el Padre. Aquí vemos que exaltar a Dios es confiar en su justicia, aun cuando el mundo nos falla, y nos va a fallar. Eso sí es seguro. En la cruz, la humillación se convierte en gloria. En la humillación, la cruz se convierte en gloria. Juan 17:1. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La cruz fue la máxima humillación. Fue el mayor sufrimiento y fue la injusticia más grande. Y al mismo tiempo fue la mayor exaltación a Dios. En Cristo tenemos ejemplo. Y sigámoslo. Cristo exaltó al Padre cuando se humilló, cuando sufrió y cuando fue tratado injustamente. Por eso, cuando nosotros como iglesia caminamos por ese camino, no es que estemos perdiendo o que seamos los más dignos de conmiseración, como dijo Pablo cuando dijo que si Cristo no hubiese resucitado, pero resucitó. Cuando la iglesia camina por ese camino, no está perdiendo, está participando de la gloria de Cristo. ¿Y qué pasa tras la humillación? Viene la exaltación.
Pero recordemos esto, no hay corona sin cruz, no hay corona sin cruz. Nosotros participaremos de su exaltación si seguimos su ejemplo. Si seguimos su ejemplo. Por eso Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hasta ahí, uf, suena bien. Pero más adelante dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mis hermanos, la exaltación de Cristo es enorme. Y como lo leyó Emanuel ahorita en Apocalipsis 5:11 al 13, al Señor se le dará tal adoración, se reconocerá su supremacía y toda rodilla se doblará ante Él, que de verdad es algo que es difícil comprender a plenitud. Pero saber que nosotros seremos participantes de aquella gloria, eso es hermoso y debiera llevarnos a poner también nuestra mirada en el gozo que tenemos delante cuando llegue el día final, cuando nuestros días se acaben o cuando Cristo venga. Puesto los ojos delante, menospreciando el oprobio, que caminemos como Él anduvo. Dice Apocalipsis 5:11 al 13, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y la oración de Cristo al Padre fue, Señor, permítele que a estos también puedan estar conmigo para que participen de la gloria que tú me has dado. Podemos decir entonces, mis hermanos, que exaltar a Dios no es solo palabras bonitas y tener a Dios por delante de la boca. No es solo cantar fuerte. Tampoco es una emoción espiritual. Es que aquí sentí la presencia de Dios. Que pudiéramos sentirla, no estoy diciendo que no, pero no es solo emoción espiritual. No es algo que está limitado al culto dominical simplemente. Jesús lo declaró, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y recordemos el contraste de Pablo con los corintios. Y miremos si estamos imitando a Pablo, el apóstol, quien era imitador de Cristo. Podemos estar haciendo muchas cosas, mis hermanos, pero no estar exaltando el nombre de Dios. Y hoy el Señor nos hace un llamado a que pongamos su mirada en el blanco, que dejemos de errar a Él. Sabemos a dónde apuntar, porque ya no golpeo a la aventura, dice Pablo, sino que golpeo mi propio cuerpo, sujetándolo a servidumbre, para que obedezca al Señor, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia al Cristo, el nuestro y el de otro. Oremos, mis hermanos. Padre, gracias, Señor, porque hoy nos has llevado, Señor, nos has animado a que te exaltemos, Padre, con nuestra vida, a que te honremos, a que te glorifiquemos. No permita, Señor, que la enseñanza de hoy se nos olvide, Padre, sino que la traigamos a memoria cada día, Señor amado, porque para esto hemos sido creados, Dios. Que en cada decisión, que en cada cosa que vayamos a emprender, seamos poniéndote a ti por delante, Señor amado. Si esto te da la gloria, si esto se exalta, porque
Bien nos has enseñado que todo lo que hagamos debe ser para tu gloria, sea en el comer, sea en el beber. Ayúdanos, mi Rey, para que todo lo hagamos a la luz de la eternidad. Señor bendito, por favor, persuádenos, amado Rey de la eternidad. Darnos una experiencia abrumadora de tu presencia, para que al contemplar tu hermosura, Señor amado, menospreciemos el oprobio, menospreciemos el sufrimiento, menospreciemos la humillación, que podamos tenerte a ti, Señor, como lo único que tenemos, amado Padre, porque nada hay fuera de ti, Señor, ningún otro bien. Solo en ti está nuestra esperanza, solo en ti está nuestro gozo. A ti te damos gloria, Señor, porque tú eres quien obra en nosotros el querer como el hacer. Eres quien se fortalece en medio de nuestra debilidad y eres el que ha prometido, Señor amado, que estaremos contigo reinando si es que padecemos juntamente contigo. Te exaltamos, Señor bendito, en Cristo Jesús. Amén.